Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Espero que este vídeo los encuentre súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos encanta, un culebrón que tiene todos los ingredientes para ser un éxito. ¿Cómo es que Can Yaman logró convencer a Demet Özdemir de cambiar de opinión? Prepárense porque esto tiene más giros que una telenovela turca, y créanme, no se van a querer perder ni un segundo. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Imaginemos la escena, dos de los actores más cotizados de Turquía, con una química que traspasa la pantalla, y de repente un rumor, una duda, una opinión que parece inamovible. Y entonces aparece el Can Yaman, el irresistible, el carismático, y con una habilidad digna de un maestro Jedi, consigue dar la vuelta a todo. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Qué palabras usó? ¿Qué estrategias desplegó? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque todos sabemos que convencer a alguien, sobre todo si es una figura pública y tiene su propia visión, no es tarea fácil. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, una mujer fuerte, independiente y con una carrera en ascenso meteórica, el reto es aún mayor. El hecho de que ella, a pesar de sus posibles reservas iniciales, haya accedido a unirse a un proyecto específico tras la intervención de Can, es digno de un análisis profundo. Desde hace un tiempo se rumoreaba que Demet tenía ciertas reservas sobre un proyecto en particular. Las especulaciones eran muchas y variadas. Podrían haber sido diferencias creativas significativas, que no se alinearan con su visión artística para el personaje o la narrativa general de la serie. Quizás su agenda personal y profesional ya estaba saturada con compromisos previos, haciendo que la adición de un nuevo proyecto, especialmente uno de gran envergadura, pareciera inviable. O tal vez existían factores desconocidos, sensibilidades personales o simplemente un presentimiento que la llevaba a dudar. Lo cierto es que, según los informes y los murmullos en los medios, parecía tener la decisión tomada de no participar. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, Can Yaman. Él no es solo un actor con un físico espectacular, que sí, ayuda mucho a captar la atención, sino que también se le conoce por su inteligencia aguda, su elocuencia cautivadora y su notable capacidad para conectar genuinamente con las personas. Se dice que Can tiene una forma de comunicarse que desarma, que convence sin presionar, que hace que la otra persona sienta que su idea es la mejor, aunque en realidad haya sido él quien la sembró sutilmente. Esta habilidad no se trata de manipulación, sino de una profunda comprensión de la psicología humana y de la comunicación efectiva. Es la capacidad de presentar una perspectiva de tal manera que resuene con las aspiraciones y las motivaciones del otro. ¿Será que le habló de la visión del proyecto con un nivel de detalle y pasión que encendió la chispa en Demet? Es muy probable. Le expuso como él creía firmemente que la serie podía ser un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, destacando cómo sus personajes, sus interpretaciones, podrían complementarse a la perfección para crear una dinámica inolvidable en pantalla. Probablemente Can Yaman, siendo un apasionado confeso de su trabajo, transmitió su entusiasmo con una energía contagiosa. Cuando él se ilusiona con un proyecto, esa energía impregna sus palabras y gestos, haciéndola irresistible. Pensemos en los proyectos que ha realizado hasta ahora. Can siempre ha apostado por papeles que lo desafíen, que le permitan explorar y mostrar diferentes facetas de su talento actoral, evitando la monotonía y buscando el crecimiento profesional. Si él consideraba que Demet era la CEO protagonista ideal para él, la persona con quien podría crear una magia similar o incluso superior a la que ya demostraron juntos, no dudaría en invertir todo su empeño y su persuasión para que ella se uniera. Quizás en su estrategia, Can presentó datos concretos. Podría haberle mostrado números, proyecciones de éxito basadas en análisis de mercado, y la enorme repercusión internacional que una serie protagonizada por ambos podría tener. No olvidemos que tanto Can como Demet cuentan con una legión de fans fervientes que los apoyan incondicionalmente, siguiéndolos en cada uno de sus proyectos. Una colaboración entre ellos, ejecutada con una historia sólida y una producción de calidad, tenía el potencial de convertirse en un fenómeno global. Can, con su experiencia en la industria, su instinto agudo para los negocios y el entretenimiento, y su conocimiento de cómo capitalizar el talento y la popularidad, seguramente supo venderle esta idea a Demet.
Una manera que la hizo vislumbrar claramente el potencial, el brillo y las oportunidades únicas que se abrían ante ella. Pero seamos honestos, no todo en el mundo del espectáculo se basa en estrategias frías y números. Cuando hay una conexión previa entre dos personas, especialmente cuando esa conexión ha sido probada y celebrada en pantalla, la química personal juega un papel fundamental e insustituible. Y entre Khan y Demet, esa química explotó de manera espectacular en nuestros televisores. Recordemos sus icónicos papeles en Erkencicus, donde interpretaron a Khan Divid y Sanemaiden. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices que compartían, la tensión romántica palpable que creaban en cada escena, era pura magia en estado bruto. Esa conexión, esa afinidad que demostraron con tanta naturalidad en la ficción, era muy probable que trascendiera más allá de la actuación, cultivándose en una relación de respeto y entendimiento mutuo. ¿Será que Khan apeló directamente a esa conexión personal y profesional que compartían? Quizás le recordó la fluidez y la facilidad con la que trabajaban juntos, lo orgánico que les resultaba crear escenas emotivas y convincentes, lo bien que se complementaban a nivel artístico. A veces, la forma de persuasión más efectiva no proviene de argumentos lógicos o de frías estadísticas, sino de la conexión humana, de la confianza mutua que se ha construido, de la evocación de experiencias positivas compartidas. Khan podría haberle dicho algo como: Demet, contigo todo fluye de una manera única. Siento que contigo puedo dar mi mejor versión como actor, y estoy convencido de que juntos podemos crear algo que marque historia una vez más. Y quién sabe, tal vez esa simple frase, pronunciada con genuina sinceridad y la convicción que lo caracteriza, fue suficiente para ablandar cualquier resistencia que pudiera existir. Además, Khan Yaman no es ajeno a la vorágine de la fama ni a la presión mediática constante. Él ha navegado por estas aguas turbulentas durante años y sabe cómo manejar situaciones complejas, cómo afrontar desafíos y cómo gestionar las expectativas. Si Demet tenía dudas, él con su agudeza seguramente supo identificar cuáles eran las más importantes y abordarlas de la manera más sutil, respetuosa y efectiva posible. Es poco probable que haya sido una única conversación, es más plausible pensar en un proceso gradual, una serie de interacciones a lo largo del tiempo. Conversaciones más casuales, encuentros fortuitos o planificados, donde poco a poco fue sembrando la semilla de la reconsideración, disipando las dudas iniciales de Demet. Pensemos en los principios de la psicología de la persuasión. Una de las claves fundamentales es la escucha activa. Khan, al ser un comunicador excepcional, seguramente se tomó el tiempo necesario para escuchar atentamente a Demet, para comprender sus preocupaciones en profundidad, para validar sus sentimientos y puntos de vista. Una vez que Demet sintiera que sus opiniones eran escuchadas, comprendidas y respetadas, sería significativamente más receptiva a escuchar las propuestas y argumentos de Khan. La estrategia no se trataba de imponer su voluntad, sino de construir un consenso, de hacer que Demet sintiera que estaba participando activamente en la toma de la decisión, que su opinión era valorada y tenida en cuenta. ¿Y qué podemos decir de la reputación de Khan Yaman en la industria? Él proyecta una imagen de hombre decidido, seguro de sí mismo, con una fuerte voluntad, pero también es ampliamente reconocido por ser caballeroso, respetuoso y profesional. Estas cualidades, sin duda, son cruciales a la hora de ganarse la confianza de alguien, especialmente de una colega con una trayectoria tan impresionante como la de Demet. Si Demet confiaba plenamente en el juicio de Khan, en su profesionalismo, en su integridad y en su buena fe, ese nivel de confianza habría sido un factor determinante para que considerara seriamente su punto de vista y las oportunidades que él presentaba. Existe una teoría bien fundamentada en psicología social que postula que las personas se convencen más fácilmente cuando se sienten genuinamente halagadas. ¿Podría Khan haber empleado esta táctica? Seguramente. Es muy probable que haya elogiado de manera sincera el talento excepcional de Demet, su impresionante trayectoria, su inteligencia aguda y su capacidad para cautivar a las audiencias. Resaltar las fortalezas de Demet, recordarle porque es una de las actrices más destacadas y valoradas de su generación, y como este nuevo proyecto la haría brillar aún más en el escenario internacional, podría haber sido una estrategia persuasiva tremendamente poderosa. Frases como: Demet, tu presencia en este proyecto no solo elevaría el nivel de la serie a estratosféricos, sino que tu talento y tu capacidad interpretativa son insustituibles para lograr la visión que tenemos. Tienen un impacto emocional y profesional muy significativo. Otro aspecto crucial a considerar es el timing. A veces la propuesta más brillante, por muy atractiva que sea, puede llegar en el momento equivocado.
Quizás Demet estaba en una fase de su carrera en la que buscaba explorar nuevos géneros, o tal vez simplemente necesitaba un periodo de descanso para recargar energías. Si Khan supo identificar y esperar el momento oportuno, o si logró presentar el proyecto de una manera que se adaptara a las necesidades y aspiraciones de Demet en ese preciso instante, eso habría sido la clave del éxito. A lo mejor Khan abordó sus planes con empatía, diciendo algo como: entiendo perfectamente tus planes y tus objetivos, Demet, pero ¿qué tal si consideramos una alternativa? Este proyecto te ofrece la oportunidad de explorar X, Y, Z, aspectos que sé que te interesan mucho y que considero que podrías abordar de manera magistral. Y por último, no podemos subestimar el poder de la influencia social y la validación externa. Si otros colegas de confianza de Demet, personas a las que ella respeta profesionalmente, también estaban entusiasmados con el proyecto o con la idea de trabajar con Khan, eso podría haber generado un efecto dominó positivo, reforzando la decisión de Demet. Sin embargo, la narrativa principal se centra en la intervención directa de Khan, lo que sugiere que su influencia fue la fuerza impulsora principal. Como figura pública consolidada y actor de renombre internacional, Khan Yaman posee un peso específico considerable en la industria. Su recomendación, su deseo explícito de colaborar con alguien, o su visión de un proyecto pueden ser factores muy importantes que inclinan la balanza. En resumen, la clave de cómo Khan Yaman logró convencer a Demet Özdemir de cambiar de opinión, y lo hizo de manera tan efectiva, probablemente radica en una combinación magistral y equilibrada de múltiples factores. Su carisma innegable y su poder de atracción, su habilidad sobresaliente para comunicar sus ideas con una pasión arrolladora y una convicción inquebrantable, el profundo respeto y la genuina admiración mutua que se profesan, la apelación inteligente a su química previa y su exitosa colaboración pasada, una estrategia de persuasión meticulosa, respetuosa y empática, y posiblemente un timing impecable. Khan no solo le vendió un proyecto, le vendió una visión compartida, un futuro prometedor, la reafirmación de su talento excepcional y su lugar destacado en la industria del entretenimiento. Es verdaderamente fascinante observar cómo estas dos grandes estrellas, que ya nos han regalado momentos inolvidables y han cautivado a millones de espectadores, deciden embarcarse en nuevas y emocionantes aventuras. Y si Khan Yaman, con su talento para la persuasión y su visión de futuro, tuvo un papel crucial en que Demet Özdemir se uniera a este nuevo proyecto, entonces tenemos sobradas razones para sentir una gran emoción y expectación. Y bueno, familia, hasta aquí nuestro análisis profundo de hoy. Espero de verdad, con todo mi corazón, que hayan disfrutado de este viaje por los entresijos de la persuasión, la química y la psicología detrás de las grandes decisiones en el mundo del espectáculo. Me encantaría, más que nada, saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Khan Yaman es un auténtico maestro en el arte de convencer? ¿Cómo imaginan que fue esa conversación clave que cambió la decisión de Demet? ¿Qué otros factores creen que influyeron? Déjenmelo saber todo en los comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que es una muestra de apoyo que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fervientes fans de Khan y Demet, o simplemente con aquellos que disfrutan de una buena historia y un análisis intrigante. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse, y activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos y contenidos exclusivos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, de verdad, su apoyo incondicional es lo que nos impulsa y nos motiva a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao!